En la siguiente ponencia tenemos a la ingeniera Iliana González en representación de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador, ASOTEP, quien nos presentará el tema Contexto histórico de la realidad portuaria del Ecuador, para quien pedimos un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Estamos en un momento previo ya al almuerzo. Está un poco frío el salón, pero vamos a tratar de conocer un poco de la actividad portuaria, mayormente sobre Guayaquil, porque como todos ustedes conocen, y la mayoría deben ser de esta ciudad, Guayaquil, su característica principal es ser ciudad-puerto. Y como ciudad-puerto que es Guayaquil, a través de la Asociación de Puertos Privados, nuestro objetivo es sustentar esa posición de Guayaquil a través del tiempo y a futuro, a pesar de todas las situaciones que se pudieran generar respecto al tema de la competencia, al tema de nuevos y futuros operadores de puertos en el país. El objetivo que manejamos dentro de la ASOTEP es hacer de esta ciudad una ciudad mucho más competitiva y que no pierda su simbolismo y simbología de muchos siglos como ciudad-puerto. Y en esa labor la asociación y los puertos privados de Guayaquil han estado actuando, operando, invirtiendo y haciendo ciudad, haciendo país en beneficio del comercio exterior del Ecuador. Esto es un poco una de las zonas portuarias más importantes de la ciudad de Guayaquil. En esta imagen se pueden observar lo que corresponde a la isla Trinitaria. La Asociación de Puertos Privados tiene de creada 25 años, pero vamos a ver ya en este momento, en la siguiente gráfica, que la actividad portuaria de Guayaquil surge y se crea a través ya de puertos estatales manejados por el Estado, la gobernación, y también a través de puertos privados desde el siglo XIX. Para el año 1995, y yendo hacia atrás, en virtud de que la tecnología, el nuevo tamaño de buques, la actividad del país va en incremento y por lo tanto la actividad de la ciudad de Guayaquil también, se crea y se decide crear un nuevo puerto marítimo en el año 1958 para que parte de la actividad portuaria que se realizaba en el río Guayas se realice al sur de la ciudad, donde todos hoy ustedes conocen como Puerto Marítimo o Autoridad Portuaria de Guayaquil. No obstante, la actividad en el río Guayas se mantuvo, se mantiene y se mantendrá a través en esta etapa también de los puertos privados o muelles privados, atendiendo un sinnúmero de cargas y en especial las cargas que le han dado al Ecuador y a esta ciudad una imagen a nivel internacional, como es la exportación de banano, cacao, café y todos aquellos productos principales que hoy sustentan la economía del país. En esta siguiente lámina, en el año 1995, la situación, después de haberse construido el puerto nuevo, el puerto de Guayaquil, en 1958 a 1995, la situación del puerto fue difícil, caótica, deficitaria, debido a la sindicalización, debido al mal manejo de la administración y operación portuaria. Las grúas, equipos, todo era desmantelado y los buques demoraban entre 5 y 8 días en operar en las terminales de APG. El gobierno japonés hace un estudio sobre la realidad portuaria y la situación de la APG en aquella época y se establece que el puerto estatal o APG, que tenía 8 muelles, debería
crecer por lo menos en 5 muelles adicionales con el ánimo de no afectar la competitividad del comercio exterior del Ecuador. Ese era el movimiento de carga a esa época. Guayaquil históricamente a nivel de manejo de carga para el comercio exterior del Ecuador ha sido su principal apoyo y soporte. Por esta razón, aquí en este dato ya ustedes pueden ver que a 1995 el 69% de la carga de todo el Ecuador se movilizaba por Guayaquil. Estas fueron las condiciones en que estuvo la Autoridad Portuaria de Guayaquil en el año 1997. En el año 93, el gobierno del Ecuador promulga la Ley de Modernización para que muchos sectores deficitarios y mal operados en el país, no solamente a nivel de puertos, sino también a nivel de otros servicios, puedan cambiar la imagen de la operación y la condición de los servicios que se daban en el país a través del Estado, entre ellos los servicios portuarios. Con esta ley se establece una etapa de permisionamiento que significó que se delegue a la iniciativa privada las actividades y servicios portuarios al buque y a la carga. En esta etapa, el gobierno nacional establece contratos precarios. Esta precariedad que está relacionada con el tiempo en que un contrato puede ser operado por un privado, no permitía y no permitió en esa época que en esta etapa los operadores que estaban manejando el puerto pudieran hacer inversiones mucho mayores de largo plazo porque no iban a tener el tiempo suficiente para recuperar sus inversiones. Y esto fue lo que hicieron ya en esta etapa de permisionamiento, de delegación a la empresa privada de los servicios portuarios de la APG. El puerto se fue transformando, recobró más competitividad, recobró orden, organización, los sindicatos fueron eliminados, no solamente los que estaban relacionados con la Autoridad Portuaria de Guayaquil, sino los sindicatos también de otro tipo de operadores que prestaban el servicio a la carga. Hubo transformación y en estas condiciones, en julio del 2007, queda el puerto de Guayaquil para ser entregado al nuevo concesionario, que en esta época el que tenía que manejar toda la terminal de contenedores era una de las empresas que nos antecedió, Contecon, y es quien todavía está en esa operación. En ese interín, entre 1995 y el 2007, en plena vigencia de la Ley de Modernización y del reglamento a la Ley de Modernización y del establecimiento del reglamento de los servicios portuarios, del reglamento general a la actividad portuaria, el Código de Policía Marítima, la Ley de Puertos y todo el marco legal que sustenta la actividad portuaria en el Ecuador, surgen y se autorizan y se construyen nuevos puertos privados. Ustedes recordarán en una de las láminas donde el estudio de la JICA del gobierno japonés proyecta en el que para el año 2000 el Ecuador y precisamente Guayaquil tenía que hacer inversiones en ampliación de muelles y estos muelles tenían que llegar por lo menos a 13. La época del 93 hasta el año 2006 fue una época muy difícil para el gobierno del Ecuador. Ustedes me dirán, siempre han habido épocas difíciles, sí, pero en materia de inversión en sectores que requieren alta infraestructura, el gobierno no estuvo en condiciones ni en capacidad de generar recursos para realizar ese tipo de nuevas construcciones de muelles, y con todo el marco legal que se creó,
se establecen las autorizaciones para la construcción de puertos privados. Los puertos privados en esta etapa, durante ese periodo que hicieron las gestiones para crear y construir nuevos puertos, no reciben ni recibieron ningún aporte económico del Estado. No reciben terrenos del Estado, no reciben muelles construidos por el Estado, no reciben bodegas o instalaciones, no reciben, en conclusión, terrenos, muelles, bodegas, subestaciones, zonas de parqueo, vías de acceso interiores, vías de acceso exteriores. No reciben absolutamente nada aquel que va y hace la gestión para pedir, autorizar y construir un nuevo puerto en el cual el Estado no invierte. Cero inversión estatal, cero aportes del Estado, y tampoco estos nuevos operadores o nuevas empresas que entran al mercado reciben, en el primer día de operaciones, no reciben un solo cliente ya de manera fidelizada, porque estos puertos nuevos, construidos con inversión 100% privada, tienen que hacer también toda la gestión comercial para ganar clientes, captar clientes, que lleguen buques y a su vez que los operadores de comercio exterior, importadores y exportadores, puedan operar también en estos. Y es así que en el caso de los puertos privados, no solamente que se requiere toda la generación de los trámites relacionados con obtener primero la autorización, luego la concesión y luego la aprobación de todo lo que implica entrar a construir un puerto en el Ecuador, con toda la tramitología y con toda la burocracia que se genera, no solamente en situaciones actuales, sino que de siempre. Entonces allí les relato un poco todas las condiciones operacionales que deben presentarse en los planos y proyectos del terminal, las especificaciones técnicas, la organización administrativa, la seguridad industrial y todo lo relacionado con el régimen tarifario para poder entrar en este nuevo mercado de ofrecer servicios. Los terminales privados, por lo tanto, invierten en la compra de terrenos, en la construcción de muelles, en la construcción de la infraestructura portuaria, en ayudas a la navegación, en el dragado de las zonas adyacentes, en los sistemas de seguridad, en los circuitos de CCTV, certificaciones y sistemas de calidad, tecnología, equipos, maquinarias, capacitación, el cumplimiento de las exigencias de los entes de seguridad y control, las normas establecidas por convenios internacionales, la búsqueda de clientes, como ya lo mencionaba. Y además tienen que hacer inversiones complementarias para que los canales por donde transitan los buques que van hacia los terminales privados puedan estar operativas. En este sentido, tampoco el Estado aporta en esta materia para los operadores de terminales portuarios privados, sino que todo este costo también tiene que ser asumido por el nuevo inversionista. En el caso en particular, en la figura que hasta el año 2006 han venido manteniendo los actuales puertos privados. Como les mencionaba, hay toda una base legal para construir un puerto privado y que pueda ser autorizado a operar y a prestar servicios portuarios. El Código de Policía Marítima, la Ley General de Puertos, la Ley de Aduanas, la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional, el Código Orgánico del Ambiente, las normas que regulan los servicios portuarios, las normas y condiciones de servicios y terminales portuarias, reglamentos y resoluciones, normas laborales, y una serie de autorizaciones y de los entes de control que llegan aproximadamente a 13 procesos que hay que llevar adelante para que un puerto privado como tal funcione. Y los entes de regulación y control
están aquí mencionados, son 19. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Puertos, el Servicio Nacional de Aduana, la Policía Antinarcótico, la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas, el Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Migración, Dirección General de Espacios Acuáticos, la Autoridad Portuaria de Guayaquil, con su INSA, la Superintendencia del Terminal Petrolero, Ministerio de Relaciones Laborales, ISRI, Municipio de Guayaquil, Benemérito Cuerpo de Bomberos. Llegar a una construcción de un puerto privado no pasa solamente por un concurso internacional donde se deben cumplir los pliegos de este concurso, sino que amerita y lleva todo un proceso que en el mejor de los casos, en aquella época, podía demorar entre 3 y 4 años. Bueno, y los puertos privados también, dentro de este contexto de la realidad portuaria y específicamente en lo que tiene que ver con Guayaquil, aportan al desarrollo de todos los sectores relacionados con el comercio exterior, con la logística y con los servicios al buque y a la carga de manera directa e indirecta. Son alrededor de 25 tipos de empresas adicionales complementarias que están relacionadas con la generación del servicio portuario. La garantía de los puertos privados a la aduana, como no puede ser de otra forma, para poder preservar el tema de tributos y las condiciones de la carga en un terminal. Los controles a través de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, todo buque que transita por los canales de acceso al puerto marítimo de Guayaquil son controlados por la Autoridad Portuaria de Guayaquil y por consecuencia también son controlados hacia los buques que van hacia los terminales portuarios privados. Y la Autoridad Portuaria de Guayaquil tiene también el control y mantenimiento del dragado de canales de acceso y navegación, en conjunto con la Subsecretaría de Puertos. Con la Subsecretaría de Puertos es nuestro controlador del día a día, de manera constante, semanal y demás. Estamos interactuando con la Subsecretaría de Puertos, como ustedes conocen y ya lo explicaron anteriormente. La Subsecretaría de Puertos es la autoridad portuaria nacional y marítima y por lo tanto es nuestro ente regulador y controlador de forma directa respecto a los servicios al buque y a la carga. Todas estas son las normativas y muchas más que debemos cumplir y presentar como puertos privados de forma constante. Una gráfica general respecto a lo que hemos venido conversando y sobre el impulso y la inversión que realizan los puertos privados en beneficio del país, ustedes lo pueden ver aquí. Imágenes de la isla Trinitaria en la avenida Los Ángeles desde el año 92. Esto es una muestra de cómo se van transformando gracias a los puertos a determinadas zonas de la ciudad. Y esta es una de las imágenes más actualizadas de la isla Trinitaria al día de hoy. Bueno, todo este empuje, todo este nivel de inversión, toda esta capacidad y objetivo de servicio que tenemos desde la asociación y desde los puertos que integran a la asociación, está el hecho de que contribuimos como parte del sistema portuario de Guayaquil a generación de mano de obra directa, así como a la generación de mano de obra indirecta relacionada con todos los sectores, el 25 grupo de empresas que hace un rato mencioné. Y bueno, concomitante a esto está el efecto multiplicador de la generación de mano de obras a nivel empresarial, el apoyo a la comunidad, la transformación que vive en las zonas en las que están ubicados los puertos. Genera un puerto, no solamente genera un servicio al buque y a la carga, sino que genera de manera complementaria una serie de servicios indirectos, incluso de menores, a toda la comunidad que rodea una zona portuaria.
Bien, esto con relación al tema de los puertos privados. Los terminales operativos al año 2006, previo a la entrega de las instalaciones de APG a Contecon, una de las concesionarias más importantes del país y que en los últimos años ha venido realizando un extraordinario aporte a la competitividad del país en materia de comercio exterior, vale que ustedes también conozcan dentro de este contexto de la realidad portuaria lo que se ha hecho y lo que ha significado. Dentro de esta línea de tiempo, un poco lo que veíamos hace un rato hasta el año 2006, a partir del año 58 en que se crea y construye la Autoridad Portuaria de Guayaquil, hasta el año 2006 se incorporaron y se construyeron también nuevos puertos privados. Entre el año 2002 surgió Banana Puerto, en el año 98 Trini Puerto y el último puerto privado miembro de nuestra asociación es el Terminal Portuario de Guayaquil en el año 2006 que ingresó bajo el esquema y la autorización que la ley establecida por la Autoridad Portuaria Nacional y por el Gobierno Nacional hoy sigue vigente. No obstante, hago esta demarcación con esta línea amarilla en la parte superior para que se tenga dentro de la imagen de lo que ustedes están observando, de que hasta el año 2006 todos los puertos privados que hoy están operando en Guayaquil ya estaban en plena operación también en esa época. A partir del 2006, APG convoca una concesión de la terminal de contenedores, ya en el año 99 lo había hecho con la concesión del muelle granelero, y en el 2006 convoca la concesión del terminal de contenedores, y en esta convocatoria, la concesión de terminales de contenedores o concesionarios que convocaba, el concesionario tenía que cumplir con todo el marco de la ley que estaba vigente a la fecha y que hasta hoy lo está, y es que el relacionado con impuesto a la renta, participación de trabajadores, las contribuciones a la subsecretaría, las regalías a la aduana, en la cual tanto los concesionados como los privados prácticamente se manejan y están en el mismo orden. Sin embargo, las diferencias entre una concesión y un puerto privado, como ya expuse anteriormente, está en lo que entrega el Estado al uno y lo que no entrega el Estado al privado. En el caso de un terminal que es concesionado, el Estado entrega la autorización directa de la operación, no se tiene que pasar por todo el proceso que toma de entre 3 y 4 años, como sí ocurre con el tema de los puertos privados. El Estado entrega terrenos, infraestructura, muelles, instalaciones, equipos y maquinarias y mejoras en las instalaciones, pero con la condición de que el concesionario obviamente aporte y genere mayores inversiones en todo lo que tiene que ver también con estos rubros. Contrario a los privados, que cuando se los autoriza tienen que entrar en un proceso de inversión total de todo lo que corresponderá a la operación. El negocio en marcha, todo concesionado recibe la operación y el movimiento que a la fecha en que se concesiona el Estado está facturando. También ya lo expliqué, el privado tiene que arrancar de cero en la búsqueda de clientes. Y en el caso de incentivos tributarios, hasta el año 2006 y 2007, para los concesionarios ni para los puertos privados han habido incentivos tributarios, pero con la creación de la ley de APPs en el año 2016, esta figura cambia para los concesionarios y entran a recibir una serie de incentivos tributarios, pero solamente para aquellos que entren en operación después del 2016 o suscriban un contrato directo con el Estado. Estos son los beneficios que en las actuales concesiones generadas entre el prácticamente en el 2016 y 2017 están recibiendo todos aquellos que han firmado concesiones
a través de la ley de APPs con el Estado. Beneficios que no recibe ninguno de los que está operando desde antes del 2016. En el caso específico, y regreso nuevamente a la concesión de Guayaquil, este concurso se lanzó en el año 2006, se firma en mayo del 2007, y el inicio de operaciones de esta concesión arrancó a partir de agosto del 2007. Dentro de las bases que fueron de interés de 13 empresas, finalmente 12 no ofertaron, se salieron del concurso antes de la presentación de ofertas y solamente quedó la oferta del grupo ICSI con Tecon, y ellos establecieron, obviamente, para ganar esta oferta, todas las condiciones que establecía la Autoridad Portuaria de Guayaquil, pero le sumaron a eso una propuesta mayor en cuanto a pago de cánones. APG había establecido el pago del canon variable en $6, era el único oferente para esta concesión y planteó un canon variable de $10 para que le adjudiquen la concesión, y en efecto así fue, y razón por la cual en agosto del 2007 entró a operar. Más o menos lo que en esa época se calculaba, el valor de las inversiones y que había realizado el Estado, se entregó infraestructura por $600 millones y un negocio en marcha con ingresos en promedio de $100 millones anuales a partir de ese año. Dentro del contrato es importante destacar que en el momento que Contecon o el concesionario en el 2007 firma el contrato, este contenía cláusulas especiales relacionadas con el conocimiento y reconocimiento de la competencia existente en Guayaquil. Ustedes recordarán la línea de tiempo, hasta el 2006 estaban un sinnúmero de autoridades portuarias en operación, algunas concesiones, las de Esmeralda con Puerto Nuevo Millennium, y en Manta la de Hutchinson. Y en Guayaquil estaban operando APG, los permisionarios y algunas terminales privadas nuevas también que se habían construido. El contrato le obliga, y así lo acepta Contecon, a entrar en esta competencia de distintos sistemas y formas de prestación del servicio, las autoridades portuarias de Esmeraldas, de Manta, de Puerto Bolívar y los terminales o puertos privados de Guayaquil, de tal manera que lo reconoce. Lo firma y se establece también y acepta desenvolverse bajo el régimen de libre competencia con todos los puertos y terminales privados y públicos que se encuentren actualmente en funcionamiento. Ese actualmente en funcionamiento era año 2007. Bueno, también se obliga a cumplir dentro del contrato al reconocer la existencia de los puertos privados, que durante el plazo de la concesión no existirá ningún derecho a reclamación, ni requerimiento de la compensación o indemnización, ni demanda por ruptura del equilibrio económico. Esto fue en el año 2007, ya en la época del gobierno del presidente Correa, se suscribe el contrato y se aceptan todas las condiciones que ustedes han leído anteriormente. El concesionario conocía la existencia de puertos privados, sí. Para ICSI el puerto es un excelente negocio y conocía la existencia de los puertos privados y reconocía la libre competencia. ¿Cómo benefician los puertos privados a los usuarios en todo el Ecuador? Eliminan cualquier intento de monopolio portuario público o privado dentro del país. La presencia de los puertos privados no solo que vino a generar un mayor desarrollo a todos los sectores, sino que le trajo a los usuarios, importadores, exportadores, líneas navieras, que son las que representan y traen los buques, a tener opciones adicionales para la compra de servicios, así como tener un servicio mucho más competitivo en todos los niveles, calidad y tarifas. Y esta es una figura de cómo está hasta el año 2016
la situación de la actividad portuaria en el Ecuador, dada por puertos privados, puertos concesionados y puertos concesionados bajo el esquema de la ley de APPs. Me estoy refiriendo en esta lámina específicamente a todo lo que tiene que ver con puertos que prestan servicios a cargas no petroleras, es decir, a cargas que están relacionadas con el importador y exportador de carga general, contenerizada, graneles para la alimentación, graneles para la industria cementera, para todo lo que tiene que ver los servicios de comercio, la compra general que todos hoy hacemos en cualquier lugar, todo lo que es importación, todo lo que es exportación, se mueve a través de los puertos del Ecuador. Y esta es una figura con un esquema general donde se incluyen todos los puertos que hoy están operando en el país, los puertos privados y los terminales petroleros. Los puertos privados hasta Icuabul, donde ustedes pueden observar allí, todos ofrecen servicios a terceros. Esta es una línea del comportamiento del flujo de carga en el país, específicamente en lo que tiene que ver con toneladas métricas. Las condiciones del puerto de Guayaquil son muy valoradas por las líneas navieras, no solamente porque estos terminales operan 24 horas al día, los 7 días a la semana, de manera ininterrumpida, no tienen afectación con temas relacionados con oleajes, con condiciones climáticas extremas. Los puertos de Guayaquil no tienen problemas de sindicalización y por lo tanto no tienen problemas de paralización de actividades por esas causas. Los puertos de Guayaquil permiten que exportadores e importadores tengan servicios mucho más competitivos porque las zonas de producción están muy cerca de los puertos. Entonces esto permite que los costos logísticos sean de menor valor y ha hecho que Guayaquil durante décadas y de manera constante mantenga y opere un porcentaje de carga muy alto. Y esto se traduce también en el manejo de la carga contenerizada, que para efectos, del tema de contenedores, como hay contenedores de 20 y de 40 pies, para poder estandarizar la estadística se los lleva a Teus. Y ustedes pueden ver allí que Guayaquil, por todas estas condiciones que he mencionado, sigue liderando el movimiento de carga contenerizada del país en promedios de entre el 90 y el 96% con relación a los otros puertos del país. En el año 2007, esta es la composición del manejo de contenedores. Contecon ha sido el mayor operador de manejo de contenedores en todo el país. Desde su inicio en el año 2007, prácticamente ha tenido la preponderancia en el manejo de contenedores de todo el mercado nacional. Arrancó con un 74% de manejo. En el año 2016 continuó liderando esta posición en un 69%. Y en el año 2017 hubo un cambio en esta composición, porque los puertos privados entraron a realizar mayores inversiones, a ser mucho más competitivos, a generar una mística de servicio mucho mayor con la que arrancaron, expandieron sus instalaciones, invirtieron en nuevos terrenos, invirtieron en la construcción de nuevos muelles, invirtieron en la adquisición de mayores equipos portuarios y, sobre todo, han invertido y se han comprometido con la gente que opera en estos terminales, lo que permite que en estos terminales haya una extraordinaria productividad en el manejo de la transferencia de carga entre el buque y el muelle. En ese sentido, el compromiso de la asociación
y de todos los terminales privados que estamos hoy en día operando en beneficio del país, este se mantiene. Y entre 2017 y 2019 se han realizado inversiones por 127 millones de dólares más. Los puertos privados de Guayaquil solamente piden apoyo, confianza, estabilidad y respaldo. Esa ha sido la mística de nuestro actuar en los últimos 10 años. Últimos 10 años que han sido muy complejos y muy difíciles porque hemos tenido una serie de factores en contra, porque el afán de competencia, de productividad, de generar mayores servicios en beneficio del país, ha hecho y ha generado que ante cada cambio de administración se tenga que ir a exponer todo lo que anteriormente hemos expuesto, todo el aporte que le damos al país, todo el marco legal que nos sustenta. Y el día de hoy, el hecho de estar aquí en la Super de Mercado, también tiene que ver, y esto no puedo dejar de decirlo, también tiene que ver con esa situación de que los puertos privados, para algunos competidores, han sido una piedra en el zapato por todo el esfuerzo y la productividad y las inversiones que estamos generando. Entonces, no es la primera vez que estamos en la Superintendencia de Poder y Control de Mercado exponiendo estos temas, soportando todo el esquema legal con el cual han sido autorizados y construidos los puertos privados, sino que también a través de la Subsecretaría de Puertos, en los últimos 10 años han habido alrededor de 14 subsecretarios de puertos, y en cada cambio de cada subsecretario de puertos, uno cada 10 meses en promedio, hemos tenido que ir a hacer esta exposición. Hoy estamos aquí también haciéndola, porque el trabajo que hacemos, somos miles de personas las que trabajamos en los puertos privados con el objetivo de darle servicio a ustedes, beneficio al país y obviamente hacer más competitivo el comercio exterior del Ecuador. Y con esto termino pidiéndole también a las autoridades de control que hoy están aquí, como son las de mercado, que hagan una evaluación y un análisis de todo lo que estas empresas vienen aportando, entregando al país, y sin ningún tipo de restricción por darle a esta ciudad y al Ecuador entero todo lo que hoy estamos buscando: ser más eficientes, ser más competitivos y creer en este país para llevar adelante un desarrollo que los beneficie a ustedes. La mayoría de ustedes veo que son estudiantes y deben tener oportunidades para desarrollar sus carreras, y eso es lo que estamos haciendo, dándoles a ustedes las herramientas y el soporte de la infraestructura para que se pueda continuar dando este servicio en la ciudad, con todos los actores que deban participar, pero con reglas claras y condiciones, y sin estar cada vez que cambie un funcionario, venir a contarles y a repetirles la lección de todo lo que estamos haciendo por el bien del país y por el futuro de ustedes. Muchísimas gracias. Ahora damos paso a la ronda de preguntas. Pedimos una vez más que las personas que quieren hacer alguna pregunta, por favor, levanten la mano para que el compañero pueda pasar el micrófono. Esta probablemente no es una pregunta para usted, sino de simple lógica. Si había un solo oferente y bastaba cumplir las bases, ¿por qué a su criterio se subió $4 en la licitación del puerto de Guayaquil y luego se reclama por competencia? No estoy en la posición de quien hizo la oferta, pero sí en los criterios y en los comentarios que ellos hicieron a raíz de que se dio la concesión en aquella época y que fue público y yo lo presenté.
es que era un excelente negocio el puerto de Guayaquil, la operación en APG, y por esa razón incrementaron la oferta. Pero también se habían comprometido a competir, o sea, conocían las reglas que existían en los demás puertos, ¿no? Y es importante la aclaración, y la aclaración la hice respecto a lo que contiene el contrato de Contecon, con el objetivo de que se conozca, porque no es solamente un concesionario el que hoy está en el país, hay muchos más concesionarios y también estamos los puertos privados. Y es importante que cuando alguien se compromete en un contrato a reconocer la competencia, esta competencia se cumpla y no se vaya, y con todo el respeto que esto significa lo voy a expresar, y no se vaya ante cada cambio de autoridad, ante cada cambio de nuevo funcionario de la Administración Portuaria Nacional, ante cada cambio del Ministerio de Transporte, ir a contarles una película distinta, lo cual genera en todas estas inversiones que son de capitales norteamericanos, de capitales chilenos, en su momento capitales también holandeses, capitales colombianos, peruanos, se envía un mensaje equivocado del país respecto a todas estas situaciones. Entonces, el hecho de que ya un competidor, y muy importante, lo reconoció, se publicó, está en el contrato, eso nos permite saber que el Estado, hasta ahora lo ha hecho, mantiene y preserva el tema de la libre competencia y la libre contratación. La libre competencia y la libre contratación es, afortunadamente, uno de los pilares fundamentales dentro de la competitividad de un país. Y a pesar de todas estas situaciones, muchos recordarán el estilo del gobierno anterior. Sin embargo, hubo el respeto al marco jurídico en lo que tiene que ver con toda la base legal que está vigente todavía para la creación y la construcción de nuevos puertos privados. Hay que destacar en ese sentido que a pesar del estilo del gobierno anterior y a pesar de todos estos cambios y situaciones que se generaban muy difíciles y complejas para los puertos privados, el gobierno en ese sentido supo mantener y respetar las inversiones extranjeras en esta actividad. Sí, buenas tardes. En este caso, Liliana, sí me gustaría de pronto aclarar la situación que tú estás exponiendo, en el sentido que tú manifiestas que cada vez que cambian autoridad, a ustedes les toca presentar a la autoridad todos los justificativos de por qué son las TPH o las terminales portuarias habilitadas. En este caso, nosotros como casi un año en la administración de la Autoridad Portuaria Nacional, asimismo los convocamos y les comento, en el caso que nosotros consideremos que tenemos que convocarlos, lo vamos a seguir convocando, Eliana. ¿Por qué? No se trata de que nosotros no realicemos nuestra función de control o de regulación, la vamos a seguir haciendo, siempre y cuando nosotros detectemos que hay una situación que puede estar afectando el sistema. Con todo respeto, Ileana, no se trata simplemente de molestar o de que ustedes tengan que justificar ante cada nueva administración. En este caso, por algo debe ser que cada administración los convoca a ustedes. Tal vez, no sé, tendríamos que analizarlo más a profundidad, pero algo debe estar por medio, algún vacío legal, alguna situación que efectivamente los haga asistir en cada cambio de administración. No ha de ser por gusto, ha de ser por algo. Entonces, sobre todo, Ileana, tomando en cuenta, hay situaciones efectivamente con las TPHs donde intervienen no solamente ustedes, sino que ya hay situaciones un poco más profundas que analizar. Entonces, como autoridad sí te pido respeto y también te digo que en el momento donde nosotros consideremos necesario convocarlos, lo vamos a hacer. Gracias.
En ese sentido, siempre hemos sido convocados, vamos a seguir participando y tú has hablado de un vacío. Y el vacío justamente es que ante cada cambio de administración, cada persona que llega o llegaba a la Subsecretaría de Puertos tenía el vacío del conocimiento del soporte legal con el que se crearon y se construyeron puertos privados. Tú lo has dicho, ese ha sido el vacío. Ante personas nuevas que se incorporan, no han conocido el marco legal en el que operan los puertos privados. Gracias. Esto es a propósito de la intervención de la autoridad. Es que realmente lo que pasa es que a veces uno concurre sin saber qué nivel de autoridad lo está convocando. Porque acordémonos que la Ley General de Puertos vigente establece claramente que hay un órgano normativo, un órgano regulador, un órgano controlador y un órgano ejecutor. Lamentablemente, por razones que deberá explicarlas el presidente Correa, ya esos 3 niveles o 4 niveles se suprimieron. Y entonces la Subsecretaría de Puertos en este momento ejerce las funciones que antes ejercía el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, antes ejercía la Dirección General de la Marina Mercante y antes ejercía los directorios de las autoridades portuarias. Por lo tanto, no hay en el Ecuador un sistema portuario. El sistema portuario fue desbaratado por el gobierno anterior y tendrán que, con la misma forma que lo desbarataron vía decreto ejecutivo, yo sugeriría que las autoridades actuales lo vuelvan a restituir con el criterio de ellos, no necesariamente con el criterio anterior, pero sí establecer un nivel jerárquico que establezca quiénes son las jerarquías, porque, por ejemplo, en el caso de las tarifas portuarias, antes, o de acuerdo con la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional, los niveles de reclamos eran gerente, directorio de la autoridad portuaria y Dirección General de la Marina Mercante. En este momento las 3 funciones, ya salvo la de gerente, la ocupa la misma autoridad. Entonces no hay lo que la Constitución establece que debe existir, que es la revisión de las decisiones. La Constitución de la República establece la obligatoriedad de la revisión de las decisiones, y en este caso no puede haber revisión de las decisiones porque es la misma autoridad. En todo caso, solamente para resaltar a Sandra Sanza, la subsecretaria de Puertos encargada, es una persona que no cae en la particularidad que expresé de lo que ha ocurrido anteriormente, porque tiene en la Subsecretaría de Puertos algunos años, conoce bien la actividad y ha estado anteriormente también como funcionaria de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Es una de las personas, y junto con las otras personas que la están acompañando en este momento, es una de las personas que en los últimos años se han incorporado en la Subsecretaría de Puertos y que tienen conocimiento de la actividad portuaria. Y me refería al tema anterior, así lo dije igual con todo respeto, que es la experiencia que hemos vivido como puertos privados. Cada vez que ha habido un cambio de funcionario, hemos tenido que ir a contarles todo el marco legal que nos sustenta. Si no hay más preguntas, yo le agradezco a la Superintendencia de Mercados y a ustedes por la atención en esta materia. Gracias. Agradecemos la intervención de la ingeniera Ileana González en representación de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador.